Mi vida, por Yeshua de Nazaret. Cartas a mi amada esposa Miriam. Autora María Medina. Voz Salvador Corazón. Epílogo. La redención. La humanidad había llegado a su punto límite. Había caído en unos niveles de alejamiento de Dios que ya hacían muy difícil su retorno. Estaba al borde otro diluvio, queridos míos, y este fue el motivo por el que vine en aquel momento a la tierra, por la necesidad de todos los hombres de ser salvados, de ser sacados de los pozos oscuros en los que habían caído. ¿A qué se debió esa caída? Sobre todo al desconocimiento, porque a los seres que entonces dominaban el planeta, algo semejante a lo que está ocurriendo ahora en vuestros días, no les interesaba que ascendieran en conocimiento, en luz, en sabiduría, en poder y en todas las cualidades positivas del Padre de las que eran poseedores al haber sido creados por Él a su imagen y semejanza. Todos los esfuerzos de los hijos de la oscuridad, desde la creación de nuestro planeta, como ya os he dicho en anteriores ocasiones, fueron dirigidos a anular la luz de los hombres, a anular la luz de los amados hijos de Dios, y en muchas ocasiones lo consiguieron, en otras no completamente, porque una parte de la humanidad se mantuvo firme, se mantuvo al margen de tanta manipulación y de tanto engaño, permitiendo que la vida de los hombres sobre la tierra pudiera continuar. Siempre que ha habido un cambio de humanidad, debido a su decadencia, debido a la imposibilidad de seguir existiendo con los mismos parámetros y las mismas actitudes, esa parte proporcional de los seres humanos que no cayeron en la gran oscuridad pudieron continuar viviendo sobre el planeta y consiguieron que la especie humana no desapareciera por completo. Y no me refiero a una especie humana en los principios de su evolución, sino a esas otras humanidades que habían conseguido dar grandes avances hacia la luz, hacia el Padre, que poseían ya otro conocimiento y otra sabiduría. Pues así estaba sucediendo en los días en los que me encarné en la personalidad de Yeshua de Nazaret, porque en aquellos días los hombres ya habían llegado al límite de lo permitido. En poco tiempo esta pobre humanidad ciega hubiera sido de nuevo aniquilada por alguna catástrofe, tal como sucedió en anteriores ocasiones. Dios se apiadó del hombre, queridos míos, y quiso llevar a cabo su plan de redención y de salvación para sus hijos amados, porque no quería perderlos, porque les dio una nueva oportunidad para no caer demasiado en el abismo insondable de su separación de Él. Y comenzó a pedir voluntarios entre todos los seres que nos encontrábamos en aquel momento sin encarnar. Necesitó de muchos voluntarios, porque la labor era importante, porque era de un tamaño inmenso, porque era crucial para los hombres. Y os puedo asegurar que muchísimas almas de luz se ofrecieron a colaborar en ella. Este es el caso de todos los que me rodearon en aquel momento, familia, amigos y discípulos. Pero este no fue mi caso, amados míos, porque fue el Padre quien me eligió directamente. Él también estaba dándome la oportunidad de un nuevo ascenso para mi alma, de una nueva donación a la tierra, de una oportunidad para conseguir estar más cerca de su ser. Y como es preceptivo en todas las ocasiones en las que un alma se encarna, pidió mi humilde consentimiento que di, agradecido, emocionado y convencido de que su obra de redención iba a tener éxito, convencido de que la humanidad podría ser salvada y continuar adelante en su camino de experimentación terrenal hacia Él. Y esto fue el principio de todo. Así se comenzó a poner en práctica todo lo pensado por Dios
y todo un numeroso grupo de voluntarios bajamos a la tierra y comenzamos nuestra labor, cada uno en su ámbito, cada uno realizando su papel asignado, un papel que el Padre asignó de forma magistral, atendiendo a las cualidades y a los dones de cada uno de los hijos que bajaban al planeta. Así eligió también a mi madre, a mi padre, a mis hermanos, a mi esposa, a mis hijos, a mis discípulos y a los amigos que me acompañaron, protegieron y ayudaron de una manera magnífica, a los que desde aquí y ahora vuelvo a dar las gracias por su colaboración, por su incomparable labor, sin la cual no hubiera sido posible realizar la tarea de salvar a la humanidad de nuevo y de reconducirla hacia un camino recto y adecuado. Comencé mi tarea poco antes del inicio de la vida pública en Galilea, porque ya desde que completé los estudios con los hermanos de la comunidad de Senia y con mis maestros judíos, los rabinos de la sinagoga, comencé a viajar por muchos lugares, como ya sabéis, difundiendo la palabra, sembrando las diferentes escuelas que años más tarde serían las receptoras de mi mensaje. Pero después de unos pocos años, después de mi bautismo en el Jardín, ya el trabajo empezó firme, continuado, con una dirección determinada y sin descanso. La redención había comenzado, aunque estaba en sus primeros pasos, que fueron la siembra por muchos lugares de todo aquello que el hombre había olvidado y de todo aquello que debía recordar para volver al camino correcto. Era necesaria esa siembra, era necesario hacerlo así de esta manera, para que la semilla plantada fuera cayendo en buenos o malos terrenos, fuera germinando en las almas, en las mentes y en los corazones de todo un pueblo designado por el Padre para iniciar allí su obra de amor infinito, salvar a los hombres, a los más posibles, entregarles un postrero regalo de su misericordia antes de llegar a destruirles de nuevo. Fueron muchos años de esfuerzo, de dedicación y de amor, siempre sin saber los resultados, siempre actuando con confianza en el éxito de nuestra labor, de la labor de todos los que vinimos juntos y siempre pidiendo a Dios que todo aquel trabajo continuara adelante y llegase a conseguir el triunfo. Años de caminar a ciegas, años también de dudas y desánimos, ¿cómo no?, como cualquier ser humano. Pero todos continuamos. Os puedo asegurar, queridos míos, que ni uno solo de los que se ofreció para colaborar en la obra desistió y abandonó el trabajo. ¿Os extrañáis ahora de mi agradecimiento y de que me siento en deuda con muchos de vosotros? Todos tuvimos la oportunidad de renunciar, yo incluido. Todos sufrimos tentaciones emanadas del adversario por diferentes motivos y todos las vencimos y la obra continuó adelante hasta que llegó el día de su culminación, el día de mi muerte en la cruz. Y esa etapa de la redención se cumplió, se sembró, se expandió y se abrieron los ojos del mundo, pero todavía no estaba concluida. Y fue necesario que yo pasara por aquel trance, que sufriera las humillaciones y el maltrato por parte de los adversarios, para que todo se consumara, para que todo se produjera, para que la redención comenzara a realizarse, porque hasta entonces el tiempo fue de preparación y de siembra. Pero había que cumplir todavía un requisito para que el Padre dijera «hágase». Y se hizo, y ya me encontraba en Getsemaní. Ya había llegado ese momento y ya me enfrenté a las últimas horas de mi trabajo. Y dije sí por última vez, arrodillado bajo un olivo junto a una piedra para que todo fuera consumado. Este fue el momento de la redención, el momento en el que se completó toda mi obra. No fue luego, no fue después en el madero. Esos solo fueron hechos
que habían de producirse como consecuencia de una aceptación definitiva que entregué al Padre, ya por última vez, pero mi obediencia y el pronunciamiento del sí quiero, mi entrega, fue lo que materializó la obra del Padre. En aquel preciso instante todo quedó hecho. Me levanté de nuevo y fui hacia vosotros, y esta vez os dije que podíais ya descansar o velar o estar simplemente conmigo, porque los soldados que subían a detenerme ya se encontraban a 2 pasos de nosotros. Y os dije, el fin ha llegado y mi hora ha venido. En la cruz se confirmó la aceptación, se selló la culminación de mi obra magna de amor, obra definitiva para que la humanidad pudiera tener la posibilidad de retornar de nuevo al camino del Padre, camino del que se había desviado desde muchos siglos antes y del que, a pesar de todas las oportunidades que había ido recibiendo, no había logrado enderezar. En el preciso instante de mi muerte, la tierra se desprendió de tal magnitud de oscuridad que todo tembló, se abrieron los montes, se desbordó el cielo, rugieron los abismos, y mi entrega a Dios y a los hombres quedó terminada. La humanidad tenía de nuevo las puertas abiertas para comenzar desde aquel mismo instante a caminar hacia la luz, aunque tendría que hacerlo despacio, aunque tendría que salvar infinidad de obstáculos y aunque tenga que sufrir más de un retroceso. Pero la siembra está hecha y la redención definitiva también. Con todo mi amor, Yeshua.